Les invito a abrir la Biblia en Hebreos capítulo 12, el versículo 3. Mi tema en esta mañana se llama Jesús, el enfoque correcto. Jesús, el enfoque correcto. Y en la Reina Valera del 60, una versión con la cual crecimos los que ya tenemos varios años en la vida cristiana, muchísimos años seguramente, dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Yo tengo como la práctica de leer el texto en varias versiones y encuentro que me enriquece muchísimo más. La Nueva Biblia de las Américas lo presenta así: consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. La Nueva Biblia Vida, otra versión, dice piensen. Cambia consideren por piensen en el ejemplo que nos dejó, pues siguió adelante a pesar de tanta oposición por parte de los pecadores. Por tanto, no se cansen ni pierdan el ánimo. Una versión del Nuevo Testamento, una versión inglesa, dice: piensen en Jesús, quien soportó la hostilidad de un pueblo pecador, y así no se cansarán ni se desanimarán. Finalmente, otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Y escuchen esto: así no se cansarán ni se darán por vencidos. Interesante. Señor Jesús, en esta mañana te damos muchas gracias por esta bella oportunidad que tenemos de reunirnos, de leer tu palabra, cuando la verdad, Señor, aún existen muchos pueblos, muchos países en el mundo sin esta libertad y privilegio que tenemos hoy de reunirnos. Y por esto, Señor, valoramos y agradecemos esta enorme bendición que tú nos das. Rogamos, Señor, que por el Espíritu Santo seamos iluminados para entender y comprender tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La vida cristiana, hermanos, es un estilo de vida, una forma de vida. Y debe ser una forma de vida, pues diseñada por quien debe diseñarla mejor que cualquiera: Jesús. Está bien, cada persona puede vivir a su manera. Cada persona, como decimos por ahí, puede vivir como se le antoje. Y algunos dicen, está en su derecho, pero no es por ahí. La manera correcta es vivir a la manera de Jesús, como Él lo diseñó, como Él lo ha dicho. La vida cristiana es una relación correcta, es decir, relación en dos sentidos: en sentido vertical con Dios y en sentido horizontal
con nuestro prójimo. Y eso debe también indicarnos algo, porque nuestra manera de vivir evidencia el tipo de relación que tenemos con Dios y con las personas. Repito, la forma en que vivimos, la forma en que nos comportamos, indica cómo está nuestra relación con el Señor y con la gente. Su vida lo dice todo, para bien o para mal, para bien o para mal, pero es real. El texto empieza con ese verbo considerar, considerar, o como dicen otros, considere, en otras veces, o consideré, o consideramos. Los sinónimos del verbo considerar nos ayudan a entender mejor lo que Dios nos pide, tales como pensar, como cuando usted le dice a otra persona, piénselo, piénselo, como también cuando se le dice con otro sinónimo, reflexione, reflexione hermano, reflexione hermana. Cuando le dice a un hijo, reflexiona. O también está el sinónimo de observe muy bien. Observe muy bien. O también usamos la expresión tenga en cuenta. Téngalo en cuenta. Como no lo pase por alto. Téngalo en cuenta. También usamos la expresión medite. O cuando le dice medítelo. Es decir, es cuestión de meditarlo muy bien. Hay otro verbo que es sopesar. Hay otro que es valorar. Valore lo que le dije. Hay que valorarlo. Y hay muchísimos más. Pero los antónimos, es decir, lo opuesto, también es muy diciente. Lo opuesto es como decir, si no aprecia, ¿qué sería lo opuesto? Desprecia, ignore, menospreciar, olvidar, desacreditar, desentenderse, desestimar, deshonrar, odiar, omitir, relegar, pisotear y muchos más. Entonces, con respecto a Jesús, que nos pide, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, o piensen en Jesús, piénsenlo, valoren aquel que sufrió, es lo que está diciendo, valoren aquel que padeció, no lo pasen por alto. Por favor, no lo menosprecien. No dejen de tenerlo en cuenta. Entonces, la exhortación es a vivir una vida coherente con Jesús.
Esa es la exhortación. Vivir una vida coherente con el Señor, quien soportó la hostilidad de un pueblo pecador con el fin de no perder el ánimo. Si ustedes observan el versículo, está diciendo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esa es la razón. Valoren a Jesús. Dice el autor aquí, el día que ustedes dejen de valorar a Jesús, el día que ustedes dejen de apreciar a Jesús, ese día, si usamos términos que usamos, ese día la embarramos. Ese día fallamos. Si dejamos de considerar a Jesús, ese día es nuestra tragedia, es nuestro fracaso, es nuestra calamidad. Entonces, no olvide, la exhortación es a vivir una vida coherente con Jesús, con el Señor, quien soportó la hostilidad de un pueblo pecador con el fin de no perder el ánimo en la vida cristiana. Y esto indica entonces que hay muchas maneras de desanimarse, al punto de desmayar, y desde luego perder el enfoque correcto, que es Cristo, y perderlo es perder el rumbo. Usted sabe que algunos cuantos cristianos han perdido el rumbo porque perdieron el enfoque en Jesús. Y eso no es sencillo, no es cosa de vez en cuando, eso es frecuente. Frecuentemente encontramos hermanos desenfocados, yendo en otra dirección distinta a donde el Señor quiere que vayan. Debemos reconocer con toda sinceridad que a menos que permanezcamos en Jesús y apreciemos su sufrimiento, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Y es la razón por la cual hay muchos hermanos desanimados por todas partes. Cuando hay alguien así, el paso que sigue es, todavía está a tiempo de no desmayar. Ustedes saben qué es lidiar con un desánimo. ¿Cuántos de ustedes han estado desanimados en la vida cristiana? Mire, la mitad, más de la mitad son mentirosos. En serio. Los demás que no levantaron la mano no nos van a decir que no se han desanimado. Todos alguna vez nos hemos desanimado por algo. Y sabemos lo trágico que es eso. Hermanos, esto es de seria reflexión. Esto es bastante difícil. ¿Y sabe por qué sintió que yo le llamé la atención? Que no vaya a decir que usted no se desanimó. Mire, cuando la palabra del Señor presenta eso y dice, enfóquense en Jesús para que no se desanime, es porque hay posibilidad de desanimarse. Es porque hay posibilidad de desanimarse. Es por eso. Es bien interesante. Y él dice, hasta desmayar. El que está desanimado todavía está andando por ahí con algunas cuantas fuerzas mínimas. Pero cuando ya llega a desmayar, ya, no hay nada que hacer. Ustedes saben qué es bregar con un desmayado. No tiene fuerzas, por flaco que sea,
pesa demasiado. ¿Por qué? No tiene cómo ayudarse. Tienen que llevarlo. Algunos se desmayan y caen duro al piso. Se aporrean, se golpean, se hieren. Los que se desmayan en la vida cristiana también se pegan duro. También se dan duro. El desmayado es como envía un mensaje y dice: no puedo más. No habla, pero ya con su aspecto de desmayado, no necesita que hable. Los hechos hablan y hace que todo mundo cercano se movilice a que lo agarren, a que le echen mano y vuele con él. Si hay ahí gente que sabe de primeros auxilios, pues lo rodean, le tocan el pulso y a ver, le dan aire, le ponen agüita. Si está muy lejos, un lugar donde lo puedan atender. Hay algo que llama la atención, hermanos. Debe llamarnos la atención cuando un cristiano desanimado desmaya. Necesitamos que el Señor venga y haga un milagro. Y Dios sabe cómo vino usted hoy. Dios sabe cómo usted llegó hoy. Mire, no todos los que pasan por la puerta del templo entran animados. No todos. Hay algunos que sí, pero otros cuantos pueden llegar desanimados. Otros cuantos pueden llegar desanimados. Y algunos hasta vienen a la iglesia, al culto, para animarse. A veces consiguen algo de eso, otras veces no, porque a veces se puede salir más desanimado por muchas razones. Yo siempre creo que pueden entrar por esa puerta de todos, unos muy animados, otros más o menos, otros no tanto, otros nada del todo. La falla de quienes nos paramos acá, de los músicos, del que dirige el culto y de uno que predica, es dar por sentado que todos están felices. No es verdad. Y un coro alegre no trae la felicidad. El gozo lo trae el Espíritu Santo. Eso es distinto. Y a veces el que está aquí se porta de manera ignorante. El predicador, quien dirige. Con ánimo, hermanos, con gozo. Yo he escuchado incluso hasta que le dicen: no desayunaron. Eso no se debe hacer. El Señor está en la reunión. Otras veces el que está aquí es sordo. Si no hay un amén, si no hay allá un grito de júbilo, no oigo. ¿Han escuchado eso? No, hermanos. Las reuniones de Dios y de hermanos que necesitan ser bendecidos y de hermanos que necesitan ser animados. El gozo no es algo que se compra en la esquina, en la tienda, en la farmacia. El gozo no es algo que aquí, los que nos paramos acá, producimos. El gozo lo produce el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, y para que el gozo lo produzca el Espíritu Santo, usted debe cuidar bien su vida. Usted debe estar enfocado, pero en Jesús. El Espíritu Santo no regala tan baratamente el gozo si usted está enfocado en otras cosas. Eso no lo hace el Espíritu Santo. Él no regala el gozo así. Él imparte el gozo a los que ponen su mirada en Jesús, el enfoque en Jesús.
Mire, por esa razón algunos en el pecado no los ve gozosos. Por eso usted, algunos que viven vida desordenada, no están gozosos. No es que ahí viviendo de la manera en que viven, el Espíritu Santo va a ir a llevarles el gozo. No, de ninguna manera. Debemos reconocer entonces que a menos que permanezcamos en Jesús y apreciemos su sufrimiento, nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar. Y es la razón por la cual hay muchos cristianos desanimados por todas partes. Muchas veces encontramos que alguien desmayó, no quiere seguir en la vida cristiana, ya no quiere más con Jesús, ya no quiere más con la iglesia. ¿Y qué le pasó? Un viejo pastor que ya está en la presencia del Señor, yo aprendí de él lo siguiente: cuando alguien estaba apartado de Dios, mientras unos decían, pues, el pecado, él no decía el pecado, aunque era así lo mismo, él decía, perdió la cabeza. Cuando le decían, ¿y qué le pasó a fulano? Pues sencillamente, perdió la cabeza. Y es que cuando uno no se enfoca en Jesús, uno pierde la cabeza. Eso es todo. Uno puede, amados, escuchen esto, uno puede vivir sin un pie, uno puede vivir sin los dos pies. Ustedes y yo los hemos visto. Uno puede vivir sin las manos. Hay gente sin manos. Hay gente incluso que vive hasta sin las ambas extremidades, las manos y los pies, el tronquito. Si ustedes lo han visto. Se puede vivir sin un pulmón, sin uno de los órganos. Trasplantan hasta el corazón, pero no se puede vivir sin la cabeza. Por eso no se puede perder. Y se pierde la cabeza pecando contra Jesús, dejando de mirar a Jesús. Esto no es para tomarlo livianamente, es serio. Hermanos, hay razones para desanimarse. Hay razones. ¿Qué hay que hacer con ellas? No las validemos. No las valide. Es decir, no es la razón para dejar de orar. No es la razón para dejar de leer la Biblia. No las valide. ¿Por qué no estás orando? Pues desanimado. Ya. ¿Y qué estás haciendo? Nada. No es para validarlas. No es por ahí. Durante los últimos años, caracterizados por la pandemia y sus difíciles consecuencias, muchas personas, incluyendo a muchos creyentes, perdieron el ánimo y desmayaron en su fe, porque las causas de desanimarse aumentaron. A lo anterior se suma la tensión geopolítica, es decir, la situación y máximas alertas de guerra a nivel mundial, armas sofisticadas para prender el mundo. No es sino que un loco de estos toque un botón y la guerra está. Hay tensión.
Y eso tiene a algunos desanimados. Hermanos, la situación del país seguramente tiene mucha gente desanimada. Pero en medio de todo eso, Jesús no ha dejado de ser el enfoque correcto. Tengamos un gobierno bueno o malo, Jesús sigue siendo el enfoque correcto. Cristianos, no se distraigan. No se distraigan ni caigan en discusiones si el gobierno está haciendo o no está haciendo. Hay muchas discusiones viscerales y la gente muy emocional discute, debate, cae en altercados. El creyente tiene cuidado de no ser parte de ese ambiente emocional, porque su emoción o sus emociones, su gozo deben estar centrados en el Señor, pase lo que pase. Hay creyentes envueltos en discusiones si el gobierno está haciendo o no está haciendo, cuando la Biblia dice lo que hay que hacer por nuestros gobernantes: orar. Orar. Y esos debates es una trampa del diablo, porque es quitarnos tiempo y oportunidad para orar por nuestra nación, por nuestros gobernantes. Es bueno entender, hermanos, que enfocar significa dirigir un instrumento óptico hacia algo, hacia una circunstancia o una persona. Entonces la pregunta es: ¿en quién está puesto su foco o tu enfoque? ¿En quién? Déjeme hablarle de 3 tipos de enfoque. El primero es el enfoque en sí mismo, en yo, en usted. Y ese enfoque en sí mismo tiene o usa algunas expresiones como: me ignoraron. ¿Ha escuchado a alguien por ahí? Me ignoraron. Otro: tengo muchos problemas. Y alguien con muchos problemas: tengo muchos problemas. ¿Sabe? Alguien así no tiene tiempo para mirar a Jesús ni a los demás, porque tiene muchos problemas. Pobrecito de mí. Enfoque en sí mismo. Jesús estaba tranquilo antes, durante, en la cruz. No. En una ocasión le dijo a la gente, a los discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. No pasaba por un buen momento. Y les dice, le dice al Padre: pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, no validó su angustia. Siguió adelante cumpliendo la misión para honrar al Padre. No valide eso. Otros dicen: me defraudaron. Esa es otra expresión. Me decepcionaron. No, pues. ¿Sabe que alguien cuando expresa eso de me defraudaron y lo dice con todo el corazón: me decepcionaron? No, me decepcionaste. No voy más contigo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué se porta así?
porque puso la vara muy alta. No, puso un punto muy alto. Y el que siempre tiene el punto más alto de todo es Jesús, no nosotros. Otros dicen, la más famosa en este país, cuyo autor es un político de acá de estos lados. No saben quién soy yo. No saben quién soy yo. Cuando alguien me dice así, a mí lo han dicho, yo tengo una respuesta y es esta. Me dicen, no, usted no sabe quién soy yo. Yo le digo, ni me interesa saber. No me interesa saber. ¿Sabe por qué? Yo tengo todos los días un propósito de saber quién es Jesús. Mi función principal no es explorar personas. Mi función principal es hallar a Jesús. Todas esas expresiones indican que el enfoque está dirigido hacia la persona misma, y cuando vivimos enfocados en nosotros mismos, corremos el riesgo de vivir decepcionados, frustrados, angustiados, deprimidos, perturbados. ¿Sabe qué es necesario? Un quebrantamiento de nuestro ego, porque no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Pablo, en un momento de su vida ministerial, se sintió fatigado, cansado, fue perseguido, fue azotado. Pero ¿sabe? En medio de todo dijo esto, en 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. En medio de toda esa golpiza y persecución que le hacían, él tenía una meta. Como que se sobaba el pedazo que más le dolía, la partecita, y no desmayamos. La Nueva Versión Internacional dice así: por eso, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. ¿Hay razones para desanimarse? No se desanime. La consigna de Pablo fue: no desmayamos. Y el desánimo viene, repito, cuando estamos enfocados en nosotros mismos y no en el Señor. En esa misma idea, Pedro, en la primera carta, capítulo 5, verso 7, dijo: depositen toda ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es en Jesús. Entonces la ansiedad no es más que la consecuencia del enfoque en uno mismo. La gente dice, estoy ansioso o estoy ansiosa, estoy estresado, estoy así. ¿Sabe quiénes son los que más viven así? Personas que perdieron el enfoque en Jesús y quieren controlar todo. ¿Usted puede controlar la situación de sus hijos? No. Mientras están pequeños es posible. Cuando ya crecen y ellos eligen y se meten en líos, no podemos hacer nada. Haga una lista de las cosas que usted puede controlar. O mejor, más sencillo, haga una lista de todas las cosas que le preocupan. Por ejemplo, le preocupa que no tiene con qué pagar mañana el arriendo, los servicios,
Le preocupa que no tiene cómo pagar el colegio. Le preocupa el diagnóstico médico. Y haga la lista de preocupaciones. Cuando la haga toda completa, la más completa que pueda, usted sencillamente dice, ¿cuántas de estas cosas puedo controlar? Y las va señalando. Esta sí, esta no. Esta sí, esta no. ¿Cuántas cree que podría controlar? Yéndole muy bien, la gran mayoría no puede controlarlas. Y en el peor de los casos, ninguna. Entonces, cuando uno no puede controlar nada, ¿hacia dónde hay que mirar? A Jesús. Hermanos, es muy fácil poner el foco en cualquier asunto de la vida cristiana o de la vida cotidiana, mejor. La idea es, entonces, mirar a Jesús. El segundo enfoque es enfoque en las circunstancias. Permítame darle un ejemplo. Éxodo 14, 10 al 12, pues nos presenta una historia. Cuando los israelitas fueron liberados del poder de los egipcios, ellos fueron guiados por el desierto con Moisés a la cabeza. Ellos iban danzando, algunos cantando, era la libertad que Dios les había dado. Sabían que tenían un Dios grande, todopoderoso. Los egipcios no se quedaron con los brazos cruzados, emprendieron la persecución persiguiendo al pueblo de Dios, y los israelitas no tenían alternativas para afrontar ese mal momento. No tenían poder militar. Su alegría se volvió preocupación. Perdieron el enfoque correcto y empezaron a mirar las circunstancias. Éxodo 14, 10 dice, y cuando Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de aquí? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Es un claro ejemplo de que miraron las circunstancias. Y hay circunstancias en nuestra vida que nosotros las miramos. Y a veces decimos, ¿y para dónde voy? ¿Para dónde agarro? Hay circunstancias. Moisés, en palabras muy fuertes y de mucha afirmación, en Éxodo 14:13 dice, no tengan miedo. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. Y les dice, a esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Miren la diferencia. El pueblo miró las circunstancias. Puso el enfoque en las circunstancias. Moisés puso el enfoque ¿en quién? En Dios. Y todos los días encontramos eso.
El Salmo 112 tiene un versículo que dice del justo así: su corazón está firme, confiado en Jehová. El tercer enfoque es Jesús. Entonces, primer enfoque, yo mismo. Segundo enfoque, las circunstancias. Tercer enfoque, Jesús. ¿Recuerda nuestro texto inicial? Nuestro texto inicial, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Y dice, ¿para qué? Para que no se cansen, para que no se desanimen, para que no desmayen. Si usted llega a algún momento a estar desanimado, pregúntese, así como cuando usted le pregunta a otro, bueno, ¿y qué te desanimó de la iglesia? La semana pasada le hablé a una hermana que hace raticos no va a la iglesia. ¿Sabe por qué no va? Porque no acepta algunas cosas del pastor. Y yo le dije a ella, ¿y por qué la iglesia tiene que pagar los platos rotos? El pastor es un hombre interino, o sea, lo pueden cambiar. La iglesia sigue ahí. No te enojes con la novia de Cristo. Y uno a veces dice, no, yo me voy de esa iglesia. Ojo, la iglesia es la novia de Cristo. No le ponga peros a la novia de Cristo. A ningún novio le agradaría que le pongan peros a su novia. Como sea, la defiende. Y Jesús defiende su iglesia porque la compró con su propia sangre. La solución no es desanimarse, ni quedarse desanimado. La solución no es desmayar y quedarse desanimado. El enfoque es Jesús y debe arrepentirse. No importa los años que lleva. Yo conozco hermanos que llevan años en la iglesia, en la vida cristiana y se desaniman. Es como algunas parejas que se divorcian después de 20 años, 25 años. No. ¿Qué es eso? ¿Y por qué te divorcias? Se me acabó el amor. Una respuesta medio tonta. Más ignorante no hay. Es como usted va con el carro, se le acabó la gasolina y lo deja ahí tirado. ¿Y por qué dejaste el carro allá? Se me acabó la gasolina. Y así, perdió la cabeza. Algunas familias están destruidas por unos cuantos que perdieron la cabeza. Dejaron de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé, usted sabe cómo vino hoy. Si vino desanimado, practique lo que hace con otros. Recuerda, a otros usted le pregunta, ¿qué te desanimó? ¿Qué te desanima? Entonces pregúntese a sí mismo, ¿qué me desanima? ¿Vale la pena que esté desanimado? ¿Está bien? ¿O me animo, tomo nuevas fuerzas? Porque en Jesús hay nuevas fuerzas quienes esperan y confían en Él. Amados, ánimo, ánimo, mire a Jesús. Los que permanezcan desanimados les va a ir peor, porque la actualidad, el presente y los tiempos que vienen son peores.
y hay que recargarse mirando a Jesús. Debe fortalecerse mirando a Jesús. No hay otra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ser nuestro enfoque correcto. Uno de tus discípulos, al ser desafiado por ti, ante la pregunta, ¿se quieren ir? Si quiere, se pueden ir. Y este discípulo contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Abre el entendimiento de muchos hermanos que permanecen en el desánimo, para que sepan que fuera de ti no hay a dónde ir. Tú tienes palabras de vida eterna. Y si algunos están al tanto de desmayar, casi a desmayar, envía tu buen espíritu para que les dé vida. Señor, por el Espíritu Santo, háblales. Indícales que el pecado debilita, que el permanecer en pecado resta fuerzas. Señor y Dios, ayúdanos, ten misericordia de nosotros y en las actuales circunstancias personales, familiares o de la nación, seas tú nuestro enfoque correcto para salir adelante. No se puede de otra manera. Padre, te damos gracias por Jesús tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, desde ahora y para siempre. Amén.